Bueno, se había cortado la comunicación, retomamos con Cristian Martínez, estábamos hablando de el Libertador General San Martín cuando no pudo, ¿no?, desembarcar en 1820 en el puerto de Buenos Aires. Justamente estabas hablando, ¿no?, de las oligarquías que manejaban los puertos, Cristian. Por supuesto, a ver, Fernando, vos hiciste muy bien referencia, una especie de introducción histórica al por qué, ¿no? San Martín no llega, a poder desembarcar en Buenos Aires después de semejantes gestas históricas. Y recordemos que la Argentina se estaba constituyendo como una futura nación. Recordemos que después de un proceso, si se quiere, a prima fase, un símil de revolución, porque tenemos, hay que decirlo, hemos tenido un proceso revolucionario bastante suave, bastante soft, comparativamente con otros procesos revolucionarios en Latinoamérica. Y posterior a ese proceso, las oligarquías vernáculas, portuarias, a lo mismo que en otros países, hoy otros países de Latinoamérica, empezaron a hacer su trabajo para dejar de lado políticamente a aquellos intelectuales, hombres de la cultura, del pensamiento, militares, estrategas políticos, etcétera, militantes sociales, que seguían la causa de la gran nación latinoamericana. Recordemos que Jorge Abelardo Ramos los denominaba, los llamaba en su libro La Gran Nación Latinoamericana, la pandilla del Barranco, ¿no? Entonces las pandillas del Barranco eran muchas, ¿sí? En los puertos, en los distintos puertos de los que hoy son las naciones, y también Abelardo Ramos llama de las 20 republiquetas en las que nos hemos transformado Latinoamérica, ¿no? Cuando el proceso original, desde el norte hacia el sur, desde el sur hacia el norte, desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, era lo que hoy son esos territorios, era crear una gran nación latinoamericana, una especie de confederación, un bloque geopolítico Claro. estratégico unido en pos de cuidar los intereses de los pueblos latinoamericanos. Y obviamente las oligarquías portuarias hicieron muy bien su trabajo. Recuerda que a partir de este momento, si bien la Argentina se encontraba en una especie de conflicto interno para determinar muchos aspectos de su Estado y de su política, ya habían comenzado a hacer estragos las expresiones de Rivadavia y otros personajes más de la política porteña, en la cual, recordemos que, por ejemplo, Rivadavia es quien empieza a endeudar a la Argentina, ¿no? Eso es un dato muy importante. Es quien hace el primer préstamo, ¿no? Y empieza con la deuda externa argentina. Así es, Entonces, así es. eh, y ni hablar cuando después pasamos por las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, lo que es la conformación del bloque del Estado hegemónico de Buenos Aires, desdibujando todo el proceso político, geopolíticamente hablando, estratégico y si se quiere hegemónicamente sólido que habían planteado los caudillos, ¿sí? Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, tratando de volver a esas viejas huestes sanmartinianas que planteaban de que si no hacemos un bloque político, hegemónico, geopolítico, estratégico latinoamericano, difícilmente vamos a poder sobrevivir a la lógica de la comunidad internacional, en donde recordemos que el proceso, por ejemplo, de la Unión Europea nos muestra que si no hay unión, ¿sí? Si no nos unimos en un bloque, aunque es un proceso distinto el de la Unión Europea, no vamos a poder hacer mucho para poder plantearle al mundo un escenario de disputa política para sobrevivir como naciones que somos hermanas, ¿no? Recordemos que desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego uno se baja en un aeropuerto o va a un puerto y dice hola y sabemos qué quiere decir. En Europa el proceso de integración regional es muy distinto. Estamos Claro. hablando de estos culturales idiomáticos muy distintos, en donde estamos en presencia de muchos idiomas. O sea, la unión es por conveniencia económica. Acá la unión latinoamericana, la construcción de ese proceso sanmartiniano y bolivariano, la gran nación latinoamericana, se basa básicamente fundamentalmente en una cuestión cultural o de cultura política que va más allá solamente de conveniencias en políticas aduaneras o comerciales o económicas, ¿no? Entonces hay que tener en claro eso, ¿eh? Y el proceso sanmartiniano, ¿sí? Y bolivariano, recordemos que fracasó.
lamentablemente las oligarquías lograron hacer muy bien su trabajo, lograron desarticular ese proyecto emancipador e integrador, superador, de una lógica individualista y mal entendida de la libertad, y plantearon obviamente el escenario de 20 republiquetas, todas aisladas, cada uno haciendo su política. ¿Y qué es lo que más quieren, por ejemplo, en la actualidad, Europa o Estados Unidos, Inglaterra? Que nosotros sigamos en ese escenario divididos, no hermanados en una misma causa, para seguir dividiendo y fragmentando a los pueblos latinoamericanos y sumiéndolos en la ignominia, el desasosiego y sobre todo el fracaso político y económico en cuanto a lo que significa gestar desde este lado del mundo un bloque lo suficientemente sólido para impartir justicia social, ¿no? O sea que si San Martín se levantara de la tumba, volviera a la vida y pudiera volver a la Argentina, cosa que no pudo, no vería mucha diferencia con respecto a la cuestión económica, ¿no? Sí, vería los adelantos en estos 200 años tecnológicos, pero, digamos, seguimos más o menos como hace 200 años. Sí, a ver, que se entienda esto. Cuando Mitre gana, Mitre después de Pavón y con la fratricida guerra del Paraguay, Sí, ¿sí? En donde desarticulamos y hacemos pedazos una nación hermana como la paraguaya, en pos de defender los intereses de la oligarquía y no permitir que nos unamos o nos sigamos uniendo como hermanos latinoamericanos. Posterior a eso viene un proceso de imposición de la historiografía oficial, ¿sí? De la historiografía, de la corriente historiográfica oficial, en detrimento de la corriente revisionista que luego, más adelante, va a surgir como una rama científicamente independiente o académicamente sólida en lo que es la Argentina, por ejemplo. Recordemos que Mitre, una vez que logra desarticular el poder de los caudillos en el mal llamado interior de la patria argentina, de la patria chica argentina, logra imponer una versión oficial de los hechos históricos y lo hacen quedar a San Martín como que a San Martín no le convenía personalmente volver al país, lo consideran un agente masón, ¿sí? Un agente de espionaje masón, y bueno, otras cosas que la verdad no vienen al caso porque lo único que hacen, si las mencionamos, es empañar la figura de San Martín. Y por supuesto, era el objetivo de la corriente historiográfica oficial, entre los que podemos mencionar no solo a Mitre, ¿no? Sino al ilustre maestro argentino que empaña de intelectualidad a las aulas, estamos hablando de Sarmiento, ¿sí? Recordemos que el normalismo comienza a hacer estragos en esa época en el país, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Después de 1860, la guerra de Pavón, ¿no? En donde todo el interior es vencido por la traición de Urquiza, ¿no? Entonces, San Martín no vuelve precisamente porque las oligarquías portuarias, más precisamente la oligarquía porteña, elaboró una historia oficial en donde él, si bien ocupaba un lugar destacado, ocupa un lugar destacado en la historiografía oficial, pero no dejaba de ser el lugar ese de la revistita de Villiquen, en donde solamente se hablaba hacia al pasar de su paso, valga la redundancia, por Chile, por Perú, ¿sí? Al haber generado la independencia de esos países del yugo español, sino que desdibujan totalmente cuál era la causa de fondo de la lucha sanmartiniana y por supuesto también de la lucha bolivariana, que es un proyecto de unión latinoamericana, ¿ah? La gran nación latinoamericana. Esto hay que dejarlo muy en claro porque después de mucho tiempo y después de haber pasado la década de los 90, esa década de los 90 que tan mal nos hizo no solo a los argentinos, sino a muchos países latinoamericanos, nos dejó más adelante, posterior a este proceso, una gran enseñanza y, por ejemplo, eh, personajes de la historia actual, contemporánea, como por ejemplo Hugo Chávez, se tomó la atribución y el valor, ¿sí? De retomar esas viejas gestas heroicas y plantearlas de nuevo en un escenario político. Recordemos también a Lula, recordemos a Lugo, ¿sí?
presidentes a Mujica, ¿sí? En ese momento lo teníamos también acá a Néstor Kirchner, que fueron los únicos que comenzaron a recuperar esa historia olvidada, ¿no? Esa corriente historiográfica revisionista que pone en cuestión no solo la causa sanmartiniana como un proceso de unificación geopolítico, estratégico y de unión latinoamericana, ¿sí? De los pueblos latinoamericanos, sino que y no queda circunscripto solamente a la historia del Villiquen, es decir, que bueno, el santo de la espada, que liberó Perú, Chile, ¿sí? Que eso es una historia sin quitar mérito a los grandes historiadores de la historia oficial, de la corriente historiográfica oficial, no plantea con profundidad el legado sanmartiniano y ni que hablar el legado bolivariano, que fue mucho más olvidado, ¿no? Tuvimos la suerte de que por lo menos era tan grande el legado de San Martín que era imposible para la historiografía mitrista dejarlo de lado en el panteón de los grandes próceres, ¿no? O sea, el panteón iba a quedar con un hueco inmenso. Entonces no le quedaba otra a la oligarquía porteña en pos de la historiografía oficial mitrista, incluirlo, ¿no? Y no tuvieron otra que incluirlo. Pero al mismo tiempo lo dotaron de superficialidad, ¿no? De una historia vacía de contenido ideológico, político. Sabemos que San Martín era un estratega militar excepcional. Lo que no se dice o lo que se trata de no decir, ¿sí? Y ahí es donde está la verdad de la milanesa, lo que se trata de no decir, se hace todo lo posible por olvidar, porque recordemos que la estrategia de la historiografía oficial es el olvido, o sea, olvidar a los caudillos, olvidar la lucha, por ejemplo, de Felipe Varela, del Chacho Peñalosa, olvidar por qué no vuelve San Martín, la causa real de por qué no vuelve a la Argentina, ¿sí? Y de una manera muy, muy triste, como murieron grandes hombres de la patria, como él y Bolívar, por ejemplo, Claro. o Sucre, o Higgins, ¿sí? Por mencionar algunos. Juan Eh, Manuel de en Rosas ese también le pasa lo mismo. Por supuesto que en un momento trataron de generar una especie de teoría de los dos demonios con Rosa. Sí, Recuerda que no había historiador que no afirme que, bueno, yo lo escuchaba muchísimo en los pasillos académicos y de las aulas universitarias, decir, bueno, pero Rosa tiene una biblioteca a favor, tiene una biblioteca en contra, ¿sí? Como diciendo una teoría de los dos demonios. Dice, bueno, depende de en qué momento lo encontré, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? claro, Es la clásica estrategia discursiva de la historia oficial porteñista, ¿sí? Liberal, antinacional y por sobre todo totalmente. anti-latinoamericana. Sí, sí, anglófila. Por supuesto, anglófila siempre genuflexa a los intereses de, por supuesto, las grandes potencias hegemónicas a nivel mundial, ¿no? Entonces, el país hoy, ¿cómo será que estamos discutiendo? Vos bien lo dijiste en la primera locución de hace un momento, estamos discutiendo cosas de 200 años, debates no cerrados de 200 Una años. locura. Entonces, es una locura poner en duda el legado, por ejemplo, ideológico, político de un prócer como San Martín, que está muy bien, como decía Jaureche, la ignorancia inteligentemente organizada, decía Jaureche. Hicieron desde los cenáculos académicos liberales, pro-oligárquicos, anglófilos y antinacionales, de figuras como Sarmiento, como, por ejemplo, Mitre, los grandes padres y los grandes héroes de la patria, porque, bueno, no les quedaba otra que mencionar al gran escritor, al que estuvo detrás de la construcción de ese Estado mutilado en la práctica, pero unificado por la fuerza, como después terminó siendo el Estado argentino, en donde sobre esa derrota del mal llamado interior pusieron la pesada losa del olvido, ¿sí? Por eso hoy nos cuesta tanto, desde las aulas en los distintos niveles, mencionar, el solo hecho de mencionar ya trae un conflicto idiomático, hablando a nivel teórico, ¿no? Un conflicto intelectual, un choque cultural con la cultura normalista de las escuelas,
en donde es muy difícil hablar, entre comillas, mal del padre de la escuela, ¿no? Del padre del sistema educativo, y no ponerlo en su lugar, diciendo que también pergeñó en su momento intelectualmente el asesinato a sangre fría del Chacho Peñalosa, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas más vinculadas a la cuestión de la soberanía nacional, ¿no? De hecho, Rivadavia, de una manera muy, en sus escritos se puede ver, ¿no? Ese rechazo visceral a que ¿para qué van a venir estos grandes hombres, estos grandes patriotas latinoamericanos? Es mejor que mueran en el olvido, porque vaya que alguno se dé cuenta y recupere esa vieja causa y quiera hacer una segunda revolución en la Argentina. Y bueno, ahí está. Lo hicieron muy bien. Como decía Jaureche, organizaron inteligentemente la ignorancia, llevando a estos caudillos, a estos grandes patriotas, a el olvido, o si no funcionaba el olvido, como hicieron con Rosa, tratar de ponerlo, como hicieron con Belgrano también en su momento, tratar de, desangrar las tintas de los libros en pequeñas minucias, como es la vida privada, por ejemplo, de estos grandes hombres, ¿no? Y no faltaba el que expresaba en panfletos políticos, en libros de la época, no faltaba el que hablaba mal, entre comillas, se hablaba mal. No recordemos que en política no hay nada bueno ni malo, simplemente se existe, Así es. nada más. Pero digo, ese, entre comillas, hablaba mal, empezaban a poner acento en el enfoque libidinoso de la elección de sus parejas, acusando hasta de homosexualidad, ¿sí? Entonces, cosas que la historia oficial hace muy bien, porque como dije en otra columna de sábados atrás, tienen la inmunidad moral, tienen la inmunidad ética, Fernando. Vos bien los planteaste al inicio del programa, ¿no? Esta defensa en juicio que le escuché, pasaste una especie de recopilación, ¿no? Muy Sí. buena, como las causas que parecen inventadas, ¿no? Digo, lo pongo así cuando ya sabemos que el poder político que está detrás, de repente utilizan el aparato del Estado para tratar de legitimar prácticas totalmente inmorales. Bueno, recordemos que esto no es nuevo en la Argentina, esto No. es algo que Y nos debemos una. y algo que no va a terminar, ¿no? Con Cristina tampoco. Esto va a seguir. Por supuesto, esto va a seguir con militantes sociales, militantes políticos. En el ámbito de la intelectualidad, cada vez estamos a merced, soy testigo de eso, estamos a merced de los embates, de los nuevos, ya no sé si son intelectuales, me atrevería a decir que es una especie de. Hoy hablamos de trolls, ¿no? Hoy hablamos de gente que con inteligencia artificial, entre otras cosas, entre otras herramientas de lo digital, trata de llevar a cabo una batalla cultural que en el fondo es vacía, ¿sí? Son incapaces de poder, tienen mucho poder de llegada, eso sí hay que reconocerlo, tienen mucho poder de manipulación, tienen mucho poder económico que los respalda desde atrás, como en su momento tenía la historiografía oficial, y la sigue teniendo, los grandes popes de la intelectualidad que hablaban de San Martín, bueno, como un excelente militar. Ahí terminaba la historia de San Martín, ¿no? Claro, sí, Era un sí. excelente militar. De ahora, ni en ningún momento mencionaban el proyecto que había acordado con Bolívar, que era de crear una sola nación, y que hoy las 20 republiquetas, estas desarticuladas por el enfoque semicolonial, ¿sí? Porque esto es algo que hay que decirlo hasta el hartazgo, somos Sí, semicolonias. Hemos dejado de ser colonias 1810, 1816, para pasar a ser semicolonias. claro. Hay un poder económico y hay un poder, lo que llamaba Jaureche el colonialismo pedagógico. Nos han impuesto una pesada losa en la conciencia que no nos permite pensar. Seguimos siendo funcionales a los resortes pedagógicos, educativos de una historiografía oficial que sigue todavía insistiendo en que mandemos al olvido y los pongamos en el bronce,
porque los ponen en el panteón, estos grandes próceres, los ponen en bronce, pero para que la gente se olvide, lo mismo que pasa con Güemes, ¿sí? Este también es otro gran prócer de la causa latinoamericana y de la causa nacional, que es Güemes, y Ahí que está. sigue siendo... Te propongo, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿no? Te propongo continuar, no sé si podrá ser el próximo sábado o el siguiente. Eh, Ahí tenemos un tema para debatir, ¿no? Güemes y Rosas. Está bien que Rosas, por ahí la fecha es en noviembre, pero digo, más allá de las fechas, podemos hablar en cualquier momento de estos dos próceres, ¿no? Bueno, ya lo hemos hecho en junio con Belgrano, también muy vapuleado por estos historiadores oficiales. Así que, bueno, te Sí, invito, Cristian, a seguir charlando de historia argentina en función de la actualidad aquí en nuestro país. sí, bueno, ahí te robo unos segundos, como se dice, para cerrar, ¿no? Lo que Sí, venía diciendo. De nada sirve poner en los grandes estrados, en los grandes bronces, a estos grandes próceres de la historia nacional y latinoamericana, si no recuperamos su legado ideológico, político, ¿sí? Hay que romper ese bronce, como bien lo dije de Güemes, por ejemplo, que lo único que dicen de Güemes es, a ver, el poncho rojo, el gauchaje, que no es menos bárbaro, importante. un bárbaro. Por supuesto, ahí queda, y no hablamos, por ejemplo, de las grandes gestas o de la estrategia militar que él usaba, que fue un ejemplo para toda Latinoamérica, por ejemplo, y que ya en su pensamiento, porque hay libros muy importantes del pensamiento político de Güemes, igual que San Martín, en qué proyecto de nación pensaban, así como nos olvidamos durante mucho tiempo del gran proyecto político que pergeñó en una de sus grandes obras, Mariano Moreno, como el plan de operaciones, ¿sí? En donde cuando leemos el plan de operaciones nos damos cuenta que esto no fue una independencia, esto fue una revolución maquillada de dependencia y de colonialismo, para pasar a ser una semicolonia que culturalmente depende y económicamente depende de Inglaterra y de Estados Unidos. Políticamente seguimos votando, eligiendo autoridades, pero no hemos sido libres hasta este momento de las cadenas de la dependencia, tanto económica, intelectual, pedagógica y educativa. ¿Sí? Gracias, Cristian, y nos estaremos volviendo a ver y a escuchar en cualquier momento. Te mando un gran abrazo. Bien, muchas gracias, Fernando. Un abrazo para todos ahí. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Y bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo, la verdad de la milanesa